Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En nuestra edición central acabamos de ver los detalles de los alivios, las medidas que ha tomado el gobierno en las últimas horas en bastantes áreas, en varias áreas. Pues aquí en Sala de Prensa vamos a desmenuzarlos, vamos a analizar esos anuncios. Hay anuncios en temas de servicios públicos, de arriendos, de pensiones, la contribución solidaria que estableció el gobierno para los funcionarios, para los trabajadores estatales y los contratistas. Y por eso esta noche nos acompañan Pedro Viveros y Aurelio Suárez, ambos panelistas de Blue Radio. Con ellos quiero empezar por preguntarles en general el paquete de medidas, ¿cómo les parece? Empiezo con Pedro. ¿Cómo le parece estas medidas que anunció el gobierno en las últimas horas? Primero, buenas noches y buenas noches, Aurelio, y a usted, Germán. A mí me da la impresión que las medidas que ha tomado tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales corresponden a una emergencia en diferentes ámbitos, en lo social, en lo económico y sobre todo en la salud. Cuando usted pregunta cuáles son las medidas de última hora, pues digamos en Colombia no hemos sido caracterizados mucho por tener las cosas planeadas y mucho menos en una emergencia. Es muy importante decir que cada uno de los decretos que sacó el presidente Iván Duque en la emergencia económica tienen que pasar por el sedazo de la Corte Constitucional para averiguar su conveniencia a raíz de la emergencia, que entre otras cosas termina el día de hoy. Yo no quisiera adelantarme de ver cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos, pero sí garantizo, por lo que veo, que el gobierno ha tenido el cuidado de proteger no solamente la salud de los colombianos, sino también garantizar que algunos sectores, cuando se restablezcan las condiciones normales, pues puedan tener una activación económica importante en el país. Y claro, las medidas además tienen que ser pensadas para esta emergencia y para esta coyuntura, pero también tienen que ser pensadas a largo plazo, porque la emergencia económica pues y la crisis que esto genere pues se va a tardar seguramente varios meses. Aurelia, usted en general, ¿cómo le parecen las medidas anunciadas en las últimas horas? Bueno, Germán, yo creo que las medidas que ha sacado el presidente Duque en este mes de emergencia económica tienen, a mi modo de ver, adolecen, a mi modo de ver, de tres grandes elementos. Primero, y como lo dijo esta mañana en Blue Radio el expresidente Juan Manuel Santos, no han aportado los recursos suficientes para poder atender la emergencia. Nosotros estamos hablando de que los gastos que el gobierno ha emprendido efectivamente para salud, para problemas sociales o para alivio al empleo y a las empresas, hoy no significan ni el 2% del Producto Interno Bruto, cuando estamos hablando que en el mundo en general hay países pasando casi por encima del 10% del Producto Interno Bruto. O sea, son insuficientes, no han sacado los recursos suficientes. Y es más, los recursos que han sacado, los han sacado de que se conozcan por ahora tres fuentes. Uno, la de el decreto 444, la del fondo de regalías, el de ahorro que tenían los municipios y los departamentos. Dos, del FOMPET, del Fondo de Pensiones Territoriales. Y tres, esta de una liquidez de los organismos financieros del holding bicentenario. Y hoy, pues con ese decreto que le grava por doble retefuente a ciertos sectores de la burocracia estatal y contratistas, una retefuente ya del 20%, que tampoco es mayor cosa. En el mejor de los casos llegará a 200.000 millones de pesos. Luego, lo primero es que es insuficiente. Lo segundo, y creo que es el peor problema, es que son decretos que no van en concurso ni en apoyo a municipios y a departamentos. Yo creo que municipios lejanos del país hoy podrán decir que habrán recibido unos mercados que mandó el Ministerio del Interior, pero la verdad, esa ley, esa obligación constitucional de concurrir en estas circunstancias a municipios y departamentos no se ha cubierto. Los problemas sociales que se están manifestando, y es el tercer punto, en distintas partes de Colombia, no corresponden solamente a problemas de alcaldes o de gobernadores o de gobernantes locales. Tienen que ver también con que el gobierno nacional no ha concurrido debidamente a atender esos problemas sociales. Aurelio, lo interrumpo entonces para que Pedro pueda responderme. ¿Qué opina de lo que dice Aurelio? ¿Es insuficiente lo que se ha hecho? Y también les pregunto a ambos de alguna manera, no se podía predecir esto que está ocurriendo, o sea, nadie se imaginaba este escenario en el mundo, mucho menos en Colombia. Entonces, Pedro, ¿qué opina de lo dicho por Aurelio? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, yo no sé qué es suficiente para cualquier colombiano en una crisis como la que tenemos. Poner el término de qué es suficiente para Colombia, para Suiza, para Francia, para Alemania, para los Estados Unidos, a mí me parece que debemos tener un poquito más de juicio para ello.
Nosotros tenemos unas finanzas, entre otras cosas ha sido un país manejado responsablemente cuando uno lo mira en el contexto regional y nacional y mundial. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Recurre a lo que tiene y comienza a hacer unos procesos escalonados, porque hay muchas personas que quisieran que se practicara la política del helicóptero monetario, donde se pasara por todas partes y irrigáramos una cantidad de billetes en la economía. Y después de que salgamos de la crisis, ¿qué vamos a hacer? Yo le propongo mejor que analicemos cada uno de los decretos que el gobierno ha sacado, sobre todo para los alcaldes y los gobernadores. Yo escucho muchas quejas en las regiones, pero yo le aseguro, Germán y Aurelio, que ninguno de los alcaldes de unos municipios que podrían sacar algún tipo de beneficio de esos decretos se ha tomado, óigame bien, se ha tomado la posibilidad de examinar qué le conviene y qué no le conviene a cada uno de los municipios. Esa es una invitación que uno debería hacerle, porque por supuesto, cuando uno dice que este país tiene una cantidad de recursos que no tenemos, porque nosotros no somos un país rico, somos un país normal, deberíamos tener una conciencia de ver cómo podemos manejar los recursos para llegar en el último de los casos a propuestas como recurrir a las reservas. Pero a mí me parece que en eso también hay que ser inteligente, en el manejo de la economía y sobre todo responsable, Germán. Y me toca usted un punto importante, le voy a preguntar de eso a usted también, porque me dice, hablemos decreto por decreto. El tema de servicios deja en manos de los alcaldes que se aumenten los subsidios. Esto tendría que pasar vía consejo, pero pues la idea es que sea rápido en lo posible, que se aumenten los subsidios y obviamente que no se corten servicios para las personas que se cuelguen. Ahí se establece que se pueden rediferir esos pagos en los que se cuelguen a 36 meses. En el tema servicios, ya le doy la palabra a Aurelio, pero ¿qué piensa usted de eso, Pedro? Mire, cualquier cosa que hagan los alcaldes hoy en beneficio de su gente es positivo. Hay algunos municipios hoy muy mal en materia de servicios públicos que no se han tomado la atención de estudiarlos y de aplicarlos. Valdría la pena, le repito, Germán, que estudiáramos qué alcaldes se han leído los decretos para saber a quiénes les conviene y quiénes han tomado la posibilidad de hacerlo. Porque yo estoy seguro que en gran parte de los municipios, que son los que más se quejan, entre otras cosas, los alcaldes no han tomado con juicio qué les beneficia y qué no. En eso de los servicios públicos, conozco algunos municipios que no se han tomado la posibilidad de hacerlo a los meses que usted dice o con los beneficios. Mire, por ejemplo, hay municipios, yo no quiero dar nombres porque no me interesa, ese es un debate que hay que hacer después de pasar la crisis, que es lo más importante, pero hay municipios que ni siquiera han destinado los recursos de la renta que les faculta el presidente de la República para resolver problemas en sus municipios. Ese es un debate que hay que dar, pero no a estar todo el tiempo, creo yo, pasando en 1.102 municipios, pidiéndole al presidente de la República que resuelva el problema de 1.102 municipios. Han llegado a la exageración de pedir delegados presidenciales para las regiones. Hombre, esto es una crisis donde todos tenemos que resolverlo. Y yo sí llamo a que todos los municipios que piden descentralización, pues también aporten algo y por lo menos se lean los decretos. A partir de ahí le pregunto precisamente a Aurelio. Aurelio, ¿se le puede endilgar toda la responsabilidad al gobierno central, al gobierno nacional, o debe establecerse también la solidaridad de los municipios, como dice Pedro, y de la ciudadanía en general, y de las empresas y del sector privado? Bueno, Pedro nos invita a inventarnos un suficientómetro, o sea, a medir qué es suficiente, un suficientómetro. Yo creo que lo que está sucediendo en el Cesar, en Santander, en Medellín, en Cali, en Barranca Bermeja, en Bogotá, yo no sé si le parezca suficiente o no a Pedro, pero el país está viviendo problemas sociales muy fuertes y a mí me parece que eso es un buen suficientómetro para poder mirar qué es suficiente y qué no fue suficiente. Quiero contarle una cosa además a Pedro y a los que nos están viendo hoy, y a usted, Germán. El gobierno y el Banco de la República sí hicieron el helicóptero monetario, sí ya lo hicieron, pero se lo hicieron a los bancos. Le voy a dar el siguiente dato, Pedro. Entre el año marzo del 2018 y marzo del 2020, los medios de pago en Colombia crecieron 30 billones de pesos y 14 billones en el último mes. O sea, sí ha habido una expansión de los medios de pago, pero para darle liquidez a los bancos. ¿Qué han hecho los bancos con esa plata? Permítame comentarle. De 237 billones de pesos que valía la cartera comercial cuando comenzó la pandemia, solamente hasta el viernes habían reestructurado 11 billones. Los otros 55 billones de los 66 que decía el superintendente financiero son créditos de consumo y créditos hipotecarios
que simplemente los bancos deciden operar sobre ellos, tarjetas de crédito, créditos de vivienda, etc. Luego el helicóptero monetario sí se prendió y lo acaban de prender más, disminuyendo el encaje para los bancos. Lo que pasa es que no se ha prendido el helicóptero monetario para las pymes, a las que les van a cargar más créditos, para atender los problemas sociales. Y permítame decirle una cosa, ya que usted se queja finalmente de la falta de motivación de los alcaldes. A un alcalde le llega un decreto que dice: señor alcalde, puede sacar para pagar los servicios públicos domiciliarios a los estratos de menores ingresos o a toda la comunidad. Yo creo que el alcalde coge ese decreto y dice: ¿yo con qué voy a pagar esto? ¿Con qué recursos voy a pagar? Con los recursos de marzo y febrero. ¿Con qué recursos? Ah, no, que se puede gastar parte del Sistema General de Participaciones. Claro, esos decretos los hemos leído, los hemos estudiado, pero es que una cosa es sentarse uno, y con esto le respondo su pregunta a Germán, a sacar decretos por helicóptero de decretos a toda clase de asuntos, desde Bogotá, desde la cómoda Casa de Nariño, y qué piensa usted que puede resolverle a Marmato, a Quinchía, a El Copey en el Cesar, o a Puerto Leticia en Amazonas, o a Sabana Larga en el Atlántico. Es que yo decretos puedo hacer los que quiera, mande los recursos, apoye, concurra, que además no es un favor, es un deber constitucional. El deber constitucional del presidente y del gobierno central con los entes territoriales no es solamente sacar decretos, es concurrir a atender esas responsabilidades. Y eso no lo ha hecho el gobierno nacional. Claro, Aurelio, pero también, perdóneme, Pedro, ya le doy la palabra, pero también, para darle pie a Pedro, también es muy fácil sentarnos nosotros aquí y criticar las medidas y decir que no son suficientes. Digo, se están tomando algunas medidas, hay que evaluarlas, obviamente, pero bueno, usted tocaba un tema, y para darle la palabra a Pedro, en el tema de la contribución solidaria de los funcionarios, de los trabajadores estatales, usted decía que eso llegará a 200.000 millones de pesos, lo que se recaude con esa contribución. Debería pensarse, Pedro, y le doy la palabra para que sigamos en la discusión, en que también las personas, los particulares, las personas que aún tenemos empleo y que no somos funcionarios, que no somos trabajadores estatales, también hagamos una contribución para sumar a las arcas y pues para que se solucione esta crisis. Todas las ideas son bienvenidas, pero yo quería acotarle a Aurelio que se le olvide el helicóptero financiero que también están aportando la empresa privada, por ejemplo la Fundación Santo Domingo, con 100.000 millones de pesos, que es la empresa privada para también ayudar. Los bancos, las corporaciones de los bancos y las diferentes compañías medianas y grandes que no han echado a las personas, sino que todavía las tienen dentro de sus empleos. Eso se le olvida a Aurelio, porque eso no lo incluye dentro del helicóptero que él sostiene. Y esas fueron medidas que está garantizando el gobierno. Por ejemplo, el decreto donde dice que en este momento las compañías no tienen que aportar pensiones por un tiempo importante, pues eso también ayuda para que las personas no pierdan su empleo. Es que esto no puede ser de populismo. Uno tiene que manejar esto con mucha seriedad, Germán, porque estamos en una crisis y no estamos en la crisis definitiva. Nosotros tenemos que ver cómo superamos la crisis y después retomamos un país con un juicio financiero y económico. ¿Para qué? Para que las mismas personas que hoy se quejan y le echan la culpa a los decretos del gobierno, dentro de poco no comiencen a decirle a las empresas que votaron los empleados que ellos también son unas personas irresponsables. El gobierno tiene que trabajar con lo que tiene el gobierno, con el apoyo financiero y con las compañías, porque la economía es como un acueducto. Hay mucha gente que quiere transmitirle a la opinión pública que la economía son unos señores fumándose un tabaco en un barco en el Mediterráneo. No, señores. La economía somos todos los que tenemos que trabajar para tener un empleo y poder pagar los créditos que hoy nos los están ayudando a amortiguar de alguna manera para superar la crisis. Las crisis no se superan con populismo. De pronto el populismo va a llegar después que superemos la crisis y comencemos a inventar unas fórmulas para resolverlo, como ocurrió en el mundo después de la crisis de 1929 con la Bolsa de Valores en Nueva York, que apareció después el populismo y terminamos con Adolfo Hitler en el poder en Alemania, mi querido Germán. Sí, y cierro con una pregunta para ambos, porque pues ya se nos está agotando el tiempo y podríamos aquí discutir sobre este tema durante horas. Aparte de lo que ya se anunció, de las medidas que ya se anunciaron, aunque ya el gobierno dijo que no va a extender la emergencia económica y por eso no habría más decretos, pero una medida que para usted, Aurelio, una medida que para usted, Pedro, nos esté faltando en este momento y que sea bien importante que se tome. Aurelio. Mire, Germán, bueno, le contesto a usted, Germán, que me dijo que era muy fácil echarle la culpa al gobierno central. No es sino salir a los municipios y a los departamentos y a las ciudades y ver a la gente en la calle pidiendo comida. Yo creo que eso es suficiente para pensar que no se está cumpliendo lo que se tiene que cumplir. Ahora, Pedro me dice que
lo que se trata es de desatar populismo. La misma directora del Fondo Monetario Internacional, la doctora Cristalina Georgieva, la gente del Banco Mundial está diciendo, piensen lo inimaginable. Bueno, yo retomo que la acusación de populismo no solamente me la da a mí, sino que también se la extiende a los que están diciéndole al mundo entero, piensen lo inimaginable, porque es que la crisis que viene va mucho más allá de la crisis del año 1929, es mucho peor. Y agrego lo siguiente para terminar, Germán, sobre su pregunta. Yo sí creo que el país puede hacer una emisión monetaria, la puede hacer, sin disparar la inflación. Eso está estudiadísimo en la teoría monetaria. Usted puede hacer emisiones de dinero a costo muy barato, sin poder generar inflación. Y asimismo lo siguiente, en Colombia está demostrada que la inflación ya no depende de la cantidad de dinero. De hecho, le acabo de contar que que han puesto en circular 14 billones de pesos en el último mes y no ha habido un aumento de la inflación, ni mucho menos. La inflación en Colombia está supeditada a la tasa de cambio, a la devaluación. Creo yo que el país puede recorrer el camino de la emisión monetaria para aportar los recursos que necesita el gobierno central, la salud y sobre todo los sectores sociales que no tienen comida hoy en barrios, en municipios, en departamentos y en apartadas regiones de Colombia. Pedro, una medida. Germán, ¿sabe qué le hace falta al gobierno? Crear algo como lo que tiene la canciller Angela Merkel en Alemania, una especie de consejo académico que le da una serie de recomendaciones y en ese consejo están sentados no solamente economistas, sino personas de otras disciplinas que pueden ayudarle al gobierno y que le están ayudando a la canciller Angela Merkel a resolver los problemas y dentro de ese propio consejo para salir de la crisis, Germán, porque es que aquí es muy importante decirle a las personas que tenemos que salir de la crisis para que después venga el populismo electoral y ese grupo puede entregarle una serie de recomendaciones al gobierno. No la idea que tiene el expresidente Andrés Pastrana de tener solamente un grupo de amigos de su gobierno y solamente economistas. También dentro de ese grupo de la canciller Angela Merkel, para que el gobierno del presidente Iván Duque de pronto oiga las recomendaciones, podría incluir a los alcaldes y a los gobernadores, para que entre todos hagamos un plan y lo diseñemos de ver cómo salimos de manera tranquila de esta crisis. Pues Pedro, Aurelio, muchísimas gracias y definitivamente pues esto hay que pensarlo muy bien y hay que aportar todos. O sea, no es solo el gobierno, no es solo la sociedad, no es solo las empresas, entre todos tenemos que pensar en soluciones porque como ustedes mismos lo decían, esta crisis es inimaginable lo que puede ocurrir ahora en adelante. Es una crisis que nos va seguramente a afectar durante varios meses y no solo a Colombia, al mundo entero. Es una crisis que por la globalización nos está afectando a todos. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Aurelio y Pedro. Gracias, saludos Germán, y gracias. Pedro, un saludo y también a todos los que nos vieron en esta Facebook Live. Sí, señor, en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Muy buenas noches. Y cuando regresemos vamos a tener a Ricardo Ospina de Blue Radio también para que nos cuente qué tiene en su radar. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y ahora nos conectamos con Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio. Ricardo, ¿qué tiene hoy en su radar? Hola Germán, buenas noches. Hoy está en el radar el ELN porque en medio de lo que ha significado un cese unilateral del fuego que decretaron durante todo el mes de abril, Pablo Beltrán, que fue el jefe del equipo negociador de ese grupo guerrillero durante el gobierno del expresidente Santos, hoy habló desde Cuba. Él permanece en La Habana y le concedió una entrevista a Colombia 2020 del periódico El Espectador y dijo varias cosas que son importantes. Primero dijo que hubo unos acercamientos, unos diálogos en diciembre del año pasado entre Juan Carlos Cuéllar, uno de los integrantes del equipo negociador que tenía las órdenes de captura levantadas y que fue recapturado hace algunos meses, con el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, que según Pablo Beltrán, el expresidente Uribe estaría tendiendo algunos puentes para que el gobierno del presidente Iván Duque eventualmente explore la reanudación de los diálogos de paz con ese grupo armado ilegal. Además de eso, consideró que es inamistoso que el gobierno haya dejado en libertad, que haya excarcelado a Francisco Galán y a Felipe Torres, ex jefes de esa guerrilla, pero que ya no pertenecen a ese movimiento, aunque el gobierno pretende que ellos sean una suerte de mediadores en este momento para la
fase eventual de exploración de diálogos de paz. Descartan, lamentablemente, la liberación de secuestrados de forma unilateral y están pidiendo un cese del gobierno y también de ellos al fuego. Para finalizar, habló de Argelia, en Cauca, de la tensa situación en esa zona del país y dijo que se mezclan varios factores, entre ellos las disidencias de las FARC y la lucha por los cultivos ilícitos como el cóctel explosivo que se vive en esa zona del sur de Colombia. Muchas gracias, Ricardo, y pues una muy importante noticia de la que estaremos pendientes, unos posibles diálogos con el ELN. Y así llegamos al final de Sala de Prensa esta noche, pero mañana nos vemos con más información. Sigan ahora con Signo Pesos. Muy buenas noches.